aquí en el programa solemos hablar mucho de economía, es una materia que nos preocupa, por cierto, y por suerte tenemos institutos que se dedican, a medir la inflación acá en la ciudad, ¿no? Con datos locales, con un relevamiento de los diferentes productos y los diferentes establecimientos para conocer a ciencia cierta qué pasa en nuestra ciudad. Y son de los primeros índices inflacionarios que salen a nivel país. Eso es muy interesante. Bueno, y es por eso que vamos a hablar sobre el índice de precios al consumidor de abril medido por el CREVA, que aumentó un 8,1% respecto a marzo. Capaz que hace unos meses atrás nos hubiese alarmado un 8,1%. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a estas cifras que cada vez más se acercan a los 2 dígitos. Bueno, y sabemos cómo impacta en la vida de todos nosotros. Por eso ya me voy a ir a darle la bienvenida a Jerónimo Echeverry. Él es economista del CREVA y ya está en línea. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Dayana y José te saludan aquí en el aire de Radio Urbana. Buenas tardes, ¿todo bien por acá? Bueno, gracias Jerónimo por atendernos, por prestarnos un ratito de tu tiempo para poder entender cómo se compone ese 8,1%. Viste que a veces cuesta un poco entender los números, ¿no? ¿Qué me están diciendo los números? Bueno, tienen una explicación estas variaciones y estos índices. Sí, a ver, como comentaste, la tasa de inflación de este mes nos dio un 8,1%, mismo dato que el mes pasado, lo cual, bueno, llama un poco la atención porque con estos números, digamos, nos escapamos un poco de lo que eran las previsiones en su momento para este año de la tasa de inflación. ¿Cuáles eran esas previsiones? No, bueno, a ver, uno pensaba, finalizando el año pasado, que noviembre y diciembre había dado una leve desaceleración de la inflación. Sí. Que podíamos llegar a tener una tasa de inflación probablemente cercana al 70, 80, 90%. Uh-huh. Por ahí en el presupuesto se trabajaba con una inflación de 60, bastante más abajo de lo que por ahí uno tenía en mente. Pero bueno, con estos números, la verdad es que vamos a estar probablemente bastante por encima de esos datos que yo te mencionaba. Sí. Y bueno, un poco responde, comentando la pregunta que hacías, a algunas cuestiones de índole estacional. Sí, si uno mira la descomposición del índice de precio al consumidor, tiene 3 categorías. La categoría regulados, que por ahí responde un poquito a lo que tiene que ver con productos y servicios que están directamente regulados, valga la redundancia, por la administración de turno. Uh-huh. Los estacionales, que son los que por ahí responden a ciertos comportamientos en ciertos momentos del año puntuales. Sí. Y lo que tiene que ver con el resto, que son las categorías núcleo, ¿no? Lo más genuino, digamos, del IPC. Y este mes, por ahí un poquito lo que estuvo traccionando la inflación fue, o por ahí el que sobresale es la categoría estacional, ¿sí? Tuvo un 11% de variación respecto al mes pasado. Un dato por ahí positivo, si se quiere rescatar, o por ponerle un adjetivo positivo, ¿no? Es que la tasa de inflación núcleo bajó un poco, ¿sí? De 8,4 que nos dio el mes pasado, este mes nos dio 7,5. Y bueno, esto respondió un poquito a lo que te comentaba. Por ejemplo, el capítulo de indumentaria estuvo cerca del 13%. La indumentaria tiene un fuerte componente estacional, por lo que tiene que ver con el cambio de estación, ¿no? Sí, veía Jerónimo, claro, está bien, el cambio de estación, se viene el frío, se entiende que aparecen las nuevas prendas, los nuevos productos y obviamente con los nuevos precios, ¿no? Veíamos, bueno, esto que mencionabas del capítulo, esta variación respecto del mes anterior de casi un 13%, pero llama la atención la variación interanual, ¿no? Es uno de los capítulos que se dispara y por mucho. Sí, lo que tiene que ver con indumentaria es un caso que, bueno, a ver, esto está bastante estudiado por varias consultoras y analistas de mercado. Hoy por hoy tenemos una situación de que el rubro de indumentaria, digamos, tiene básicamente paralizado lo que son las importaciones, entonces la oferta es un mercado bastante, digamos, cautivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa?
uno termina yendo a hacer las compras y tiene que cambiar su armario, por llamarlo de alguna forma, y no queda otra que aceptar los precios que vienen dados, ¿no? Siempre cuando la oferta se comprime o se restringe ciertos acceso a ciertos mercados, los precios tienden a ir para arriba y, sí, como decís vos, llama la atención que por ahí está un poco despegado del resto de los capítulos, pero bueno, sí. Es un poco... Bueno, una variación interanual del casi el 160%. Sí, sí, bastante extraordinaria la suba que ha tenido por lo menos este mes lo que es el capítulo de indumentaria. Y también con un acumulado anual que llega casi el 40%, ¿sí? Digamos, claro, y vamos 4 meses del año. 4 meses del año, casi un 40%. Bueno, sí. Uno lo ve también en las vidrieras, ¿no? Que pasás, mirás una remera, mirás una camisa y verdaderamente impactan los precios. Sí, y sobre todo piensa uno también, o por lo menos yo reflexión que hago, es la calidad de lo que estamos comprando, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, los precios suben o los precios son elevados, que no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Velocidad de aumento y nivel de precio no es lo mismo, en general se confunden, pero digo, si uno piensa en esto y dice, bueno, por lo menos estoy comprando algo de buena calidad, y en realidad la ropa que uno puede llegar a acceder no es de gran calidad. O sea, si uno compra un par de zapatillas, un jean, lo que sea, es difícil que te dure 5 o 6 años. Entonces, eso es lo que por ahí, a mí particularmente como consumidor, me hace un poco de ruido, más allá de los precios en sí, ¿no? Sí, sí. Crónimo, hablamos de indumentaria. Uno entiende que por ahí decir, bueno, este año no cambio, qué sé yo, las zapatillas, no me compro para el invierno unos borseguíes, no sé, y como que la vas piloteando. Ahora, hay un capítulo que no podemos esquivar de ninguna manera porque es de consumo masivo y diario, que es alimentos y bebidas, ¿no? Sí, alimentos y bebidas, la verdad que, a ver, lo veníamos viendo, esto monitoreamos semana a semana, sí. Con lo que son los precios de alta frecuencia, todas las semanas publicamos en redes sociales, y veníamos viendo ya aumentos en alimentos y bebidas bastante pronunciados, particularmente lo que nos había llamado la atención, que ya la tercera semana de abril, estamos con una inflación de en torno al 7%. Que si uno piensa, bueno, lo vemos respecto de meses anteriores, había estado, digamos, ya había sucedido. Pero bueno, en esta oportunidad faltaba computar una semana y además se juntaba con otros incrementos, como por ejemplo fueron los que tienen que ver con las tarifas, ¿no? Que fue lo que terminó impactando en el capítulo vivienda, sí. Que también fue otro capítulo que estuvo traccionando al alza el índice. Sí. Bueno, volviendo a alimentos y bebidas, cerramos en aproximadamente un 8%, un 8,8% para ser exacto. Y como vos decís, esto, digamos, no hay forma de eludirlo. Acá podemos llegar a discutir si terminamos yendo a segundas marcas, terceras marcas, y tratamos de ver si encontramos el famoso precios justos. Tratar de usar, bueno, en nuestra provincia tenemos la cuenta de DNI, digo, tratar de rebuscársela, pero acá no hay mucha vuelta que darle. Algo que veía, digo, en la descomposición de ese capítulo, cómo traccionó el aumento del pollo, ¿no? Con más de un 30%, y entendemos que es uno de esos productos, o esa proteína que a uno le apunta diciendo es lo más barato, ¿no? Siempre el pollo tuvo mucha diferencia de precio respecto a las carnes rojas. Bueno, y ahora nos encontramos con que es un ítem que tracciona mucho dentro de ese capítulo. Sí, como vos bien decís, el pollo fue como la variación más pronunciada de lo que se pudo ver este mes en alimentos y bebidas. No así las carnes rojas, que la verdad que este mes, salvo hasta la última semana, seguramente se vea el mes que viene el impacto, por lo que, digamos, mayo para ser preciso. Sí. Pero la carne roja estuvo bastante, tranquilo este mes, y sí, el pollo, como vos mencionás, tuvo variaciones importantes. Sí, en general uno lo que piensa es que la carne blanca tiende a ser más barata, ¿no? Claro. Un sustituto directo de la carne roja. Pero bueno, sin duda. Este caso también hay que ver de cómo veníamos. El pollo, los últimos meses no había variado con una velocidad tan alta, entonces por ahí esto es lo que pasa también en un proceso de inflacionario como el que tenemos, ¿no? Un mes ciertos precios se quedan rezagados, pero al otro mes se pone pasan, digamos, sí. Aceleran y pasan al resto, digamos, como hablando en términos de una carrera, ¿sí? Aceleran la curva y te pasan, ¿sí? No sé si recuerdan el año pasado lo que fue carnes, que aumentó 40 puntos menos que la inflación, y por eso arrancamos este año con un aumento de carne elevadísimos, pero bueno, fuerte. Fue también un poco a compensar lo que fue el año pasado, claro. ¿no?
cuestiones de ese estilo. Recuerdo, Jerónimo, el mes pasado que hacíamos una entrevista muy similar a esta, pero con Gonzalo Semilla, también del Creo, les cuento a la gente, ya lo conocen a Gonzalo igual, y me decía algo interesante, digo, él se despegaba un poco de ese índice de precio del consumidor, la variación del mes, y nos marcaba la variación trimestral, ¿no? Hasta marzo, que había sido, no quiero errarle, del 22%. Ahora se ubica en el 32,2% en la variación cuatrimestral. ¿Nos tiene que preocupar ese 32,2%? Digo, a veces sirve compararlo con periodos anteriores. Sí, a ver, yo creo que más allá del periodo que agarremos, en este caso, si es el trimestre, si es un cuatrimestre o demás, me parece que lo que más nos tiene que preocupar es lo que vos comentaste al inicio de la nota, que era que un 8% hace un par de meses, no muchos, sí, nos parecía una locura. Claro. Y hoy por hoy estamos diciendo, bueno, segundo mes consecutivo en el cual tenemos una inflación del 8% y, digamos, no saltan tantas alarmas como antes, como si hubiese pasado antes, ¿no? Sí. Ese por ahí es el punto que yo más haría, digamos, en ese sentido. Sí. Pero no sé si tanto respecto del trimestre, cuatrimestre, sino ese punto específicamente. Claro. Jerónimo, la última, al menos de mi parte. Hablábamos la semana pasada aquí en el programa sobre el dólar blue, el dólar ilegal. Y intentábamos entender qué pasa con ese dólar, que sabemos que lo maneja una parte de la economía, que no rige estrictamente los precios diarios, ¿sí? Porque se utiliza el dólar oficial para eso. Y estuvimos chequeando con diferentes representantes, si querés decirlo de alguna manera, de los diferentes rubros, ¿no? Hicimos como automóvil, indumentaria, alimentos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no habíamos visto, o al menos en ese momento, un impacto directo por esa disparada que tuvo el dólar blue, pero sí algunos referentes nos decían que podía llegar a impactar a futuro, como que no les daban precisiones de cómo iban a continuar los precios. ¿Vos crees que esa variación que tuvo el dólar blue la semana pasada va a impactar en el índice de precios al consumidor del siguiente mes? Mirá, yo creo que ahora el tipo de cambio paralelo, como vos mencionás, fíjate que tocó aproximadamente los 500 pesos y ahora ya está bastante más abajo, sí. 460 y largos. Uh-huh. Digo, es como vos mencionás, un mercado que es muy volátil y no sé cuánta incidencia puede llegar a tener. Lo que sí me parece que es importante en este caso remarcar es que suba con tanta velocidad el tipo de cambio paralelo le genera incertidumbre a la gente, ¿no? En ese caso, ya sea quien pone un precio o quien va a la góndola a consumir o quien tiene que hacer una decisión de inversión y demás, sí. Esto lo que genera es que el que estaba pensando en hacer, o ya te digo, o un gasto o una inversión o lo que sea, por ahí frena un poco la bocha y dice, bueno, vamos a esperar que pase todo esto, claro, como para terminar de decidirse. Entonces, nada, me parece que el impacto mayor está en ese ámbito, en que tiende a sumar un granito más a la incertidumbre en la cual ya estamos inmersos, ¿no? Sí, un poco pasa eso, ¿no? Nos genera una preocupación tal vez desmedida. Sí, la verdad es que, y a ver... Está bien, nosotros desde los medios colaboramos bastante con eso, ¿no? Colaboran, seguro. Sí. Pero a ver, que el otro día yo conversaba con una colega tuya que también sí. me preguntaba lo mismo cuando recién había empezado la mini corrida esta. Uh-huh. Y yo lo que hacía era hacer una reflexión que también escuché en otros colegas, decir, bueno, el dólar blue los primeros 3 meses perdió con la inflación por 7 puntos y nadie estaba hablando del dólar blue. Claro. Entonces, ahora está bien, ¿qué pasa? Se dan saltos discretos el tipo de cambio, o sea, una vez muy elevados, 10, 20 pesos por día, entonces, bueno, se encienden las alarmas. Pero si uno mira la película, el tipo de cambio, digamos, con respecto a los precios, en los últimos meses había estado perdiendo la carrera. Entonces, en esto es un poco también de esa histeria, entre comillas, que tenemos con el dólar y sobre todo es una cuestión que tiene que ver con el peso más que con el dólar, ¿no? Que estamos todos tratando de sacarnos los pesos de encima, ¿no? Seguro.
Bueno, Jerónimo, queremos agradecerte por este tiempo, la verdad es que ha sido muy claro, y bueno, ya sabemos cómo se compone, ¿no? Este índice de precios al consumidor, logramos entender cuáles fueron esos capítulos que más aumentaron y por qué aumentó cada capítulo, que me parece que es lo más interesante. También ocurre, ya lo hemos hablado con vos y con otros economistas, que uno cuando pierde un poco la noción de los precios, ya no se sorprende con cuánto vale el pollo, o cuando vas y compras 2 kilos de papa y te dicen, si vas a comprar 2 kilos de papa, ¿cuánto te dicen? Dicen 1.000 pesos, 500, 800. La verdad es que a mí al menos me pasa, he perdido un poco la referencia de los precios, porque no puedes estar actualizando esa computadora mental todo el tiempo, ¿no? Exactamente, eso que se llama precio relativo, que vos decís, bueno, sé que algo tiene que valer una fracción de otro bien que yo consumo generalmente, lo perdés. Y eso te lleva a tomar malas decisiones. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene la inflación, ¿no? Que te hace, como inversor, como consumidor, como lo que sea, asignar mal los recursos. Muy bien. Jerónimo, aquellas cosas que están en 24 cuotas fijas, ¿vamos para adelante? Mirá, yo personalmente estoy comprando todo lo que puedo. Todo lo que puedes en 24. Compra, en lo que sea. Todo lo que sea. Adelante. Salvo que haya una tasa de interés implícita muy alta. Claro. Es una buena opción. Perfecto. Jerónimo, muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Jerónimo Echeverri, economista del CREVA. Bueno, estuvimos hablando sobre la inflación de abril, este índice de precios al consumidor que se ubicó en el 8,1%, lleva un acumulado cuatrimestral del 32,2% y una suba interanual del 100,6%.